Gracias por seguir conectados a la señal de BN Periodismo. Bienvenidos todos ustedes que se siguen conectando. Recuerden compartir la transmisión del día de hoy, dejar su buen like. Recuerden que todo ese tipo de interacciones nos ayuda a seguir creciendo. De igual forma, a la gente que está aportando, y se fue la señal, a la gente que está aportando, y mueve la boca como que si yo estuviera hablando, Manchas. A la gente que quiera aportar, muchísimas gracias también por todas sus donaciones. Muchísimas gracias. Para que vean que todo esto es en vivo, que no es grabado. Esa es la mejor manera de estar por acá. Sí, y todos colaboramos. Y todos colaboramos. Ok. Muchísimas gracias. Listo. Dentro de los conversatorios que estamos teniendo acá en BN Periodismo es necesario hablar también de empleo y pues los otros aspectos relacionados a economía, sobre todo el tema de empleo y derechos laborales. ¿Cómo se está manejando este aspecto? Es por eso que lo hemos tratado de llevar a la mesa de discusión del día de hoy. Y por cierto, nos acompaña nuestros invitados a quienes les voy a dar ya la cordial bienvenida. Me acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, experto ganadero y agropecuario. Rodrigo, muy buenas tardes. Grato estar aquí y bueno, creo que será un panel bastante interesante. Habrá que romper algunos mitos sobre el tema laboral. Habrá que romper, así que ya vamos a en ese sentido también. La cordial bienvenida a la doctora Vanessa Velázquez, experta abogada en temas laborales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias también. Y al doctor Washington Andrade, una de las voces también destacadas en el mundo de la abogacía. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Acá, ok. Ok. Ahí está, ya, ahí está, ahí está. Repite el saludo. Y la segunda vez sale mejor, ¿no? Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación y es un gusto conversar con tan distinguidos panelistas para efectivamente dar luces sobre determinados aspectos de un tema tan importante como es el empleo y la situación laboral, ¿no? Empecemos entonces. Bien, hemos hablado, yo creo que desde uno tiene memoria en el tema de votaciones y demás, que uno de los principales problemas es hablar de empleo, el tema de los derechos laborales de los trabajadores. Y en ese sentido empecemos por ahí. Hemos pasado tantas votaciones últimamente que uno dice, ¿por qué seguimos hablando de empleo cuando se supone que ya se debía haber solucionado en algo? Comienzo con usted, doctora. A ver, ¿por qué sigues hablando de empleo? Porque es el segundo problema más grave que le aqueja al país. ¿Por qué sigues hablando de empleo? Porque no hay decisión política de hacer cambios estructurales. ¿Por qué sigues hablando de empleo? Porque topar estas finas hebras del derecho laboral no es políticamente aceptable ni tampoco un generador de votos. ¿Por qué? Además, por la desinformación que esto genera. Y en el país tienes un 58% de ecuatorianos en informalidad y esos son invisibles. Entonces, normalmente tienes dos aspectos que siempre vas a ver. La opinión de los empleadores, el sector empresarial, y la opinión de aquellos que pugnan siempre por los derechos del trabajador, este sindicalismo que de alguna manera está enquistado en el país. Pero nadie les llama a hablar a estos informales que quieren tener otras condiciones de vida. Y es por eso un poco que este problema se va a seguir repitiendo en todas las elecciones, porque no es menos, más de la mitad de la población económicamente activa de este país no tenga empleo. Rodrigo, y en ese sentido, digamos, ¿concuerda usted un poco con esta visión en el que tal vez no hay esta predisposición de hablar con el otro sector que no necesariamente son los empleadores? A ver, yo sí creo que más bien de las experiencias vividas, estuve en el Consejo Nacional del Trabajo durante 7 años, y más bien en el año 2019. Es importante este año, ¿por qué? Porque fue el año prepandémico. Las realidades del 20 fueron completamente distintas. En el 2019 nos pusimos a trabajar sobre cuál era la problemática. Y fue curioso porque ese año el Consejo trabajó a lo largo de todo el año. Tuvimos una lista de puntos a tratar, más o menos habrán sido unos 100 puntos, los cuales nos enfocamos en cinco puntos que nos permitieron llegar a acuerdos. Tenemos una rigidez laboral en el código, tanto trabajadores como empleadores coincidimos. Incluso en el 2019, aunque luego lo negaron, el FUT estaba representado a través de un sindicalista viejo, Edgar Zarango. Y Edgar participó en las mesas y buscamos alternativas que generen soluciones a los problemas y no ahondar los problemas. Porque al final del día, en el 2014,
Las cifras de empleo pleno eran del 49.6%. Cerramos el 19 con el 38.3, me parece, si la memoria no me engañé. Okay. El 20 no voy a mencionar cifras, pero cerramos tuvimos una encuesta intermedia y cerramos el 2020 con el 32%. Actualmente estamos peleando el 35%. Y cada que vemos que sube un poquito el 35 y medio, yo me regreso a las cifras concretas. Y digo, a ver, ¿cuántos son los de empleos plenos? Y este año yo termino revisando las cifras con muchísima preocupación. En febrero se publicaron las cifras de diciembre y vemos que es el primer año en más de 15 años en donde el empleo pleno disminuye, cuando diciembre es un mes de contratación natural por el efecto Navidad, contratación temporal, pero contratación. Y solamente voy a dejar ahí como que puesto sobre la mesa sin decir nada. El gran mito: si subimos los salarios se mejora la situación del empleo. Perdón, en el gobierno de Lazo hubieron 2 incrementos salariales de $25 cada uno y resultó que el empleo pleno no subió. Y en ese sentido, entonces, doctor Andrade, claro, tenemos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que la situación del del empleado, no es la mejor últimamente, pero también tenemos estos otros indicadores. Hablaba de cifras cerrando de diciembre de 2020, del 2024, tenemos también las del INEC en cuanto a pobreza. Más de 3 millones de personas están ya en situación de pobreza. ¿Qué falta por hacer? Mencionaban cada uno de ellos sus aspectos alrededor del tema. ¿Por dónde usted cree que debería también existir algún tipo de trabajo entre el sector empresarial, pero también entre el sector de los trabajadores? Bueno, Jeff, yo coincido que efectivamente al empleo, a la oferta de empleo y la creación de empleos es parte del tridente clásico de los políticos. Es decir, recordemos nomás Eufrades Cordero con su pan, techo y empleo, ¿no? Siempre, en las últimas campañas también hemos visto que hay ofrecimientos de la creación de empleos. Y las cifras, al menos en este último año, así lo demuestran. En lugar del cumplimiento de aquello, lo que ha habido es una disminución. Esto tiene que ver con la precarización laboral que estamos viviendo. Creo que mis colegas saben perfectamente de qué estamos hablando, porque los controles en el Ministerio de Trabajo se han relajado tanto, entre comillas, que terminan siendo una suerte de complicidad de los empleadores. No ¿Pero se relajan o falta la norma? A ver, hay la normativa está ahí. Lo que pasa es que se han relajado tanto y esto tiene que ver con la posición de los últimos gobiernos. Es decir, a pretexto de la libertad, resulta que lo que se consigue es precarización laboral. Y esto tiene que ver con, efectivamente, la disminución del índice de empleo pleno, es decir, el empleo formal, el que se cumplen todos los beneficios de ley. Entonces, acá lo que está ocurriendo es que hemos sufrido un fuerte retroceso. Ya siempre ha sido un déficit en el Ecuador el tema del empleo, pero hoy hemos sufrido un retroceso. En la casuística de lo que nos llega a nosotros es realmente un abuso de parte del sector empresarial. En cuanto a la forma de contratación, como por ejemplo, utilizar los famosos contratos de servicios personales, que no es más que encubrir la relación laboral, dándole esta forma y pidiendo facturas. Este es uno de los ejemplos que les doy. Entonces ahí el ministerio, que es el ente regulador, el que debería controlar, resulta que no cumple con estas funciones. Encima, dificulta los derechos del trabajador, colocándole, por ejemplo, creando una segunda instancia en un trámite de visto bueno. Y a la final terminan los empleadores dando la vuelta a los trámites de visto bueno cuando son negados o al antojo de ellos. Entonces, estamos viendo que estamos viviendo una situación que tiene que ver con la política, es decir, la política de gobierno. ¿Por qué? El Ministerio de Trabajo se pertenece al Ejecutivo y así hemos visto que se dan casos de persecución, es decir, la política laboral está de acuerdo a la visión del gobernante. Ya sabemos a qué grupo económico se pertenece el todavía presidente, es decir, tradicionalmente el grupo más explotador desde el punto de vista laboral en el Ecuador. Okay. Eso es histórico, ¿no? Antes de pasar con la doctora Velázquez, sí quiero tener un poco de esa percepción desde el otro lado.
doctor Gómez de la Torre, porque claro, se vienen mencionando estos aspectos, pero ¿qué falta por parte del sector empresarial, de parte del empleador, en el que existen este tipo de denuncias por parte de los trabajadores diciendo hay vulneración de derechos laborales, hay precarización laboral? Mencionaba el aspecto de contratación ocasional. ¿Hay algún tipo de mea culpa desde ese lado o cómo lo ve usted, por ejemplo? Quiero hacer una reflexión. Yo comencé citando las cifras del 2014, ¿ya? Y donde la mayor pérdida de empleo fue entre el 14 y el 15, que fue una caída de 6 puntos de golpe en un año. Y fue a raíz de una llamada, y en esto hemos coincidido también con el Frente Unitario de Trabajadores, la llamada Ley de Justicia Laboral, que se le llamó en ese momento, que posteriormente se la cualificó como de injusticia, se le manejó así hacia la embajada de alias. En el 2016, en cambio, se comenzó a buscar mecanismos, y ojo, no estoy hablando ni del gobierno de Moreno, ni del gobierno de Lazo, ni del gobierno de Noboa, estoy hablando del gobierno anterior. En el 16 ya se planteó unas reformas laborales en las cuales se habló del seguro de desempleo, muy justo y muy válido, sacando la plata de los fondos de cesantía. Segundo, ya en el 2016 se habló de la reducción de la jornada laboral con reducción de salarios. Y en el 2016 se habló del incremento de número de horas a 10 horas diarias hasta completar las 40 horas para poder generar jornadas de lunes a jueves. Eso está en el código con la reforma del 2016. O sea, todavía estamos hablando de que no hablamos de los nuevos gobiernos. Más bien, lo que yo sí anticipo, y este cuadro a mí me encantó porque históricamente al final de los años las consultoras sacan cuál debería ser la modificación del salario. Claro. Entonces, que si es $1, $5, $10, no importa. Pero en este caso, en el 2019, la Deloitte sacó un cuadrito en la segunda parte de la presentación, la que nadie lee, lamentablemente. Y el título decía, los 15 empleos que hace 15 años no existían. Y ya hablábamos en ese momento de algo que en el 20 resultó ser indispensable. Teleeducación, telemedicina, todo lo que tenía que ver con interacción. Lo que pasa ahora, los famosos influencers, todo el manejo de redes, toda la inclusión de la tecnología dentro del mercado laboral en el 19. Y el 20, ya descubrimos que ha sido más necesario de lo que esperábamos. Que solamente el 16 de marzo del 20 entramos en pandemia, por una pandemia que se anticipó que no más de 50 días, que 70 días, que 90 días. Y en el mes de mayo descubrimos que la vaina se iba para largo. Entonces, y eso implicó que se gestó la ley de emergente, que fue una ley cuestionada por el sector trabajador y cuestionada por el sector empleador. Sin embargo, esa ley permitió parar la caída del empleo, porque el empleo seguía a pique. Pero digamos, desde ese punto, usted que lo acaba de mencionar, el tema de la ley humanitaria, frenó, digamos, los desempleos. Pero de tiempo después, ¿cuál es la situación hoy por hoy? Y paso ahí un ratito con la doctora Velázquez en ese sentido de, por ejemplo, casos tal vez que hayan tenido ustedes en el que los trabajadores hayan dicho, oiga, aplicaron este tema de la ley humanitaria, pero ya ha pasado un tiempo y sigo con esto. ¿Pasa todavía por ahí? Sí, a ver qué es lo que pasa. Con la ley de apoyo humanitario un poco se frenó la brillante idea de un par de iluminados de hacer uso de fuerza mayor cuando no había fuerza mayor. Exacto. O sea, ahí más allá que una decisión política hay que hablar de decisiones técnicas. Se decía que fuerza mayor era todo y sí, no era todo. Y despedían y simplemente notificaron a quien debían y a quien no debían. Ahí los errores fueron técnicos y políticos y ese es el problema. Mientras se siga mezclando la política laboral con un tema absolutamente no técnico, sino político, vamos a seguir en esta crisis. El tema de la reducción ya existía en el Código del Trabajo y está bien y es necesaria. El tema de cambiar y modificar los horarios es necesario. El tema de flexibilizar, el problema de que el país quiere seguir viviendo en estas 4 paredes arcaicas cerradas donde nadie pueda penetrar, eso no puede seguir así. Estamos de entender que el mundo cambió. Nuevas formas de contratación existen en el mundo. Yo, de verdad, me enferma ver cómo se rasgan las vestiduras por los derechos de los trabajadores todo el 1 de mayo y pregunta si a alguien le importan los repartidores de comida, los conductores de taxi. Ahí nadie dice nada. Y es angustiante porque fíjate que eso en el mundo ya se viene resolviendo. España ya dijo, señores,
Aquí sí vamos a atender, que esta es la verdad. Ellos sí tienen derechos. Aquí no, aquí seguimos. Los derechos del trabajador son irrenunciables, bla, 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 y seguimos con la misma cantaleta. Pero nadie se preocupa de estas nuevas formas en las que los ecuatorianos y los trabajadores del mundo hemos buscado adecuarnos. Entonces, ¿qué pasa hoy, post pandemia? Has un poco recuperado ciertos puestos de trabajo, pero no has generado puestos de trabajo. Exacto, no es lo mismo recuperar que haber creado Ese otros es el nuevos. problema. Entonces, si tú revisas cifras, pues, como dice Rodrigo, no vas a encontrar una generación de empleo. Hay una recuperación de empleo. ¿Y por qué te vas a violar la ley? ¿Por qué te vas a la simulación? Tienes el tercer salario más caro de Latinoamérica. ¿Cómo compito yo para exportar mi piña o para exportar mis flores si tengo que competir con otros mercados que tienen una competitividad salarial mucho más fuerte que la mía? Entonces aquí queremos seguir trabajando 40 horas semanales. Y ahora los floricultores en Valentín tienen que ir a golpear la puerta al ministerio, hacer un trámite absolutamente ridículo, decirle, oye, les voy a pagar un montón de horas extras a mis empleados, pero autorízame. Pasar. ¿Y sabes qué le contesta el inspector? No, porque el candado del Código del Trabajo dice que no pueden ser más de 48 suplementarias, así que no puedes trabajar. Dime en qué país del mundo le dicen que no a un empleador que sí quiere pagar con todos los recargos de ley, solo en el Ecuador. Y en ese sentido también nos lleva a otro de los puntos que ha sido digamos, un poco de polémica de todos los gobiernos, la famosa reforma al Código Laboral, que han propuesto de incluso proponer, para la gran redundancia, un nuevo proyecto de ley en ese sentido. Algo que no se ha consumado. Es decir, en el gobierno de Guillermo Lasso recuerdo al ministro Donoso decir, vamos a presentar esto y lo dejaron ahí. Pasa por ahí, es hora de hablar ya de esta reforma al Código Laboral, doctor, siempre y cuando también ocurra esto que es una especie de mantener el equilibrio, ¿no? La generación de empleo a partir de nuevas metodologías, nuevos puestos de trabajo, pero también el tema de derechos laborales y el cuidado de los mismos, que usted lo conoce mejor que nadie. Pero desde luego, hay que llegar a un Pero ¿cómo equilibrio, hacerlo? ¿no? Hay que llegar a un equilibrio, y eso justamente ha sido el reto de todos los gobiernos. Evidentemente eso tiene que ver con la situación económica general. Y aquí hay que ver, si hay inversión pública, se genera mano de obra y fuentes de empleo en el sector público, y también, evidentemente, también refleja al sector privado, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa. Hubo una fuerte inversión pública y eso es indiscutible. Pero después ya hemos visto que esta inversión pública ha descendido tanto que este último año de gobierno no tenemos realmente ninguna obra destacable, ni en el gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que los indicadores varían. ¿Qué es lo que ocurre acá? Una reforma, o sea, per se, no hace que genere realmente el trabajo. A ver, lamentablemente, hay buenos empresarios en el Ecuador, pero lamentablemente hay no tan buenos empresarios. Lo que pretenden es sacar réditos a toda costa ¿de qué? Del trabajo. Y eso ha sido histórico, ¿no? De las luchas de los trabajadores a lo largo de la historia de la humanidad, justamente se dan por esto, ¿no? Por el ánimo de un lucro excesivo sin respetar los derechos del trabajador. Entonces, qué bueno. Para el empleador, qué bueno, es decir, que no haya controles, qué bueno que trabaje más horas, qué bueno, no es cierto que yo le pueda pagar lo que quiera. Y si es que me dan el trabajo por horas, qué bueno, porque lo único que voy a tener no voy a tener estabilidad y voy a respetar sus derechos. Todo esto tiene que hacerse con equilibrio y tiene que hacerse pensando realmente en qué, en las nuevas formas de trabajo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero tal como dice Vanessa, y ahí tenemos una problemática que es a nivel mundial y aquí en el Ecuador. ¿Qué ocurre con ese nuevo trabajador? El chofer de Uber, el chofer de estas famosas aplicaciones, ¿no es cierto?, los repartidores. ¿Qué pasa cuando le ocurre un accidente? Nada, no pasa nada. No recibe ninguna cobertura, todo eso, deja en la orfandad a sus hijos y todo eso, y vale menos realmente que hoy por hoy una mascota. Es la verdad. Y uno tiene que ser radical en esto. Entonces, si nosotros aceptamos toda esta evolución y estas nuevas formas y decimos, no, a pretexto de que necesitamos inversión extranjera y en virtud de ello, es decir, podemos precarizar los derechos laborales, ¿no es cierto?, que han sido producto de una larga lucha. No se trata de encasillarse en unas paredes y tener una mentalidad arcaica, no. Por supuesto, hay cómo llegar a equilibrar. Pero yo solo les doy un pequeño ejemplo. Gobierno de Guillermo Lasso, es un tema que yo lo llevé. Gobierno de Guillermo Lasso, la famosa inversión extranjera.
consiguió una inversión supuesta inversión de $100 millones bajo estas reformas que se hicieron por parte de una compañía de cervezas de acá, a la cual nosotros combatimos de utilidades. Resulta que consigue $100 millones. ¿Saben cuántos empleos supuestamente se comprometieron a crear ellos durante los 6 años que recibían 35 millones de exoneración tributaria? ¿Saben cuántos? 20. Es decir, por ley, 20. Ustedes pueden pensar que un país puede avanzar, que se puede crear o se puede creer realmente que las inversiones en esa forma, en esa desproporción, es decir, recibo $35 millones de exoneración y me comprometo a crear 20. Entonces, dejen cuenta ustedes que aquí hay un ánimo desmedido de lucro, ¿no? El mundo realmente está así, pero lo que digo es un ánimo desmedido de lucro. Esto es realmente lo que está en el fondo, es decir, hay que encontrar un esquema en que se respeten los derechos laborales, ¿no es cierto?, pero también dar la posibilidad de regular otras formas de trabajo que están vigentes hoy en el mundo, ¿no? Ahora, vamos hacia esa línea delgada, Rodrigo, que es precisamente tratar de encontrar un equilibrio en el que se respeten los derechos de los trabajadores, pero que igual, pues, el país en su conjunto evolucione hacia estos nuevos tipos, tal vez, de contratación o tipos nuevos de trabajo que permitan estos otros tipos de procesos de contratación. ¿Cómo hacerlo? Porque haya sido siempre el debate de los últimos gobiernos donde no han podido encontrar un polo en común. Seguimos debatiendo esto. Meramente quiero reforzar a lo que menciona Vanessa, una pequeña discrepancia inclusive. Sí, tenemos el tercer salario más alto de la región, más los décimos, etcétera, 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 que es una consolidación. Pero el tema de competitividad laboral no va por el tema salarial, no va por el monto del salario, va por un tema que se llama productividad laboral. Ecuador tiene una productividad laboral 6 veces por debajo de Colombia, 9 veces por debajo de Chile. Productividad, que no es ya salario, es cuánto produzco por este mismo dólar. ¿Ya? Esa productividad laboral, aquí en el Ecuador se ve muy mermada por lo que se produjo en la ley del 2015, reforzando una lógica del código. El código data de 1938, va a cumplir 100 años. El que sea viejo el código no es el problema. El problema es que el código no se ha actualizado con los nuevos tiempos. O sea, esa es la triste realidad. Entonces, si nosotros vemos y reforzamos, por ejemplo, los costos de desvinculación laboral a un mal trabajador, nadie va a querer contratar. ¿Por qué el Ecuador tiene el nivel más alto de emprendimientos por necesidad prácticamente de América Latina? Pero los emprendedores no contratan. ¿Por qué? Porque al día 92 resulta que yo contraté y tengo un trabajador, bueno o malo, que tiene una estabilidad de al menos 3 años, porque eso dice la reforma del 15, pero yo no sé si mi emprendimiento donde puse plata, persona, patrimonio, deuda, familia, vida, va a durar 1 año. Ojo, 1 año. Y sin embargo ya tengo un pasivo de 3. Razón por la cual se planteó una reforma precisamente para emprendedores debidamente inscritos, en donde puedan hacer las cosas de una forma más flexible. La flexibilidad no es un misterio. Mencionaron España. Qué curioso, España en el año 2012 dijo, señores, tenemos que romper la sobrerrigidez laboral y metieron, y ese cambio normativo, porque los cambios normativos no necesariamente generan empleo, pero eso metió más de 1,5 millones, 2 millones de nuevos trabajadores al código, con derechos, porque no hay nada peor que trabajar sin derechos laborales, indistinto en las condiciones. Pero si ponemos más rigidez, más problema. ¿Qué pasó aquí con nuestros vecinos? Perú y Colombia. 2 sentencias de Corte Constitucional. Tenemos que defender los derechos laborales. Pero hubo una resolución interna que dijo, en un ratito, tenemos que priorizar los derechos de las grandes mayorías. En este momento aquí en el Ecuador representan el 65% de la población económicamente activa, que no tiene empleo pleno. Entonces, si nosotros seguimos reforzando y hacemos una reforma al código para que en vez del 25% de desahucio, defendamos la estabilidad laboral y pongamos más bien el 45% de desahucio, nadie va a querer contratar.
Y eso es lo que está pasando. Y lo que tú planteas, Washington, es cierto. Y no te hablo de los grandes empresarios que utilizan las modalidades alternativas en el trabajo. Fundamentalmente está en la gran masa de empleadores que representan más del 95% de empleadores que tienen 2, 3, 4, 5 trabajadores, en donde tienen pánico de la formalidad. Pánico. Y no de lo que te digo, las grandes empresas son las que a menos les preocupa porque tienen el flujo de caja que lo permite y tienen la estabilidad. Porque hay un detalle, y en esto sí quiero hablar, no hay nada más costoso para un empleador que capacitar a un nuevo trabajador y que se incorpore a la estructura productiva. El tema ese de que contratan por 90 días y después les votan para que no se quede, es uno de los grandes mitos que muchas veces viene del discurso del sindicalismo de los años 70, que no ha evolucionado un minuto. Y yo personalmente, y hoy día lo digo porque para mí me golpeó feamente la muerte de mi amigo Mesías, con quien nos sentábamos a debatir, discutir, intercambiar ideas y buscar construir soluciones. Discrepábamos en algunas cosas, pero creo que teníamos más coincidencias que diferencias. Antes de pasar con usted, doctora, en ese sentido de lo que menciona Rodrigo, pues también abrir, ¿no?, puerta desde el sector empresarial para que hayan este tipo de empleos, pero también que haya esta flexibilidad por parte de el derecho a defender a los trabajadores. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿existe también esa predisposición? Y nuevamente, le preguntaba a Rodrigo esta mea culpa desde el sector empresarial. ¿Hay un mea culpa desde el lado de los trabajadores en que no se ha podido dar tal vez una apertura necesaria pues para que sean más flexibles al momento de hablar de nuevos procesos de contratación? ¿Lo ve usted por ahí? A ver, yo puedo decir que incluso en la experiencia que yo tengo, yo siempre digo, yo no soy de los abogados que defiende el sindicalismo tirapiedras ni nada por el estilo. Siempre damos opciones a los empleadores cuando manejamos o intervenimos en este tipo de procesos. Una de las pruebas es el comercio. El comercio sigue funcionando en función de que pudimos llegar a un acuerdo y logramos que siga activo. ¿Por qué? Porque no puedes matar la gallina de los huevos de oro y simplemente hacer todo una crisis si es que se puede salvar. Es cierto que habrá otros trabajadores, ex trabajadores que pueden estar perjudicados, no los estoy patrocinando yo, pero al menos en el medio nosotros dimos la oportunidad para que eso ocurra, porque lo que se trata es de salvar, de seguir generando, es decir, que las empresas puedan seguir generando trabajo, ¿no? Pero aquí, lo que pasa es que debe haber conciencia. O la mayoría de empresarios tienden a una cosa, a pagar menos impuestos, a pagar menos a sus trabajadores. Eso es. O sea, no llegan a pensar en que qué bueno que funcione una empresa donde yo cumplo con mis obligaciones tributarias adecuadamente y además cumplo con mis obligaciones laborales. Pero lo que pasa es que los márgenes de ganancia que tienen en su expectativa son demasiado exagerados. Esa parte debería haber conciencia. Y también estoy de acuerdo yo en el hecho de que en las organizaciones sindicales tiene necesariamente que haber una visión, es decir, pro también trabajo, es decir, empleo, la conservación del empleo, generar la posibilidad de espacios para que se puedan justamente dar el camino a empresas que lo necesitan. Es decir, cuando una empresa está en crisis no se trata de ahogarla y simplemente despedazarla, sino lo que se trata es de colaborar. Llegando a acuerdos que permitan la recuperación y todo eso. O sea, tiene que haber una apertura respecto a eso. Okay. Y claro, nuestra ley tiene que reformarse también en función de eso. Pero el problema real es el problema económico macro que vivimos. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y ahí, por ejemplo, los gobiernos tienen mucho que hacer. Nosotros como abogados y laboralistas y todo eso podemos hacer una ley maravillosa. ¿No es cierto? Pero simplemente si no hay la aplicación, no hay los controles, simplemente no va a servir de nada. Esto tiene que partir de una política y un comprometimiento de nuestros gobernantes, nuestros políticos y de nuestro sector empresarial realmente de generar bienestar para todos, ¿no? Y en ese sentido, doctora, entonces, ¿por dónde empezar en el tema de legislatura precisamente, ¿no? Que dicen, venimos hablando de esto desde hace tiempo, pero si bien existe la norma, no siempre se le aplica a su totalidad, pero también es necesario un poco volver a trabajarla, volver a reformarla. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar en ese tema? A
A ver, yo creo que hay varios mitos que hay que ir rompiendo. Por ejemplo, estabilidad depende de un contrato. Falso. Revisan las cifras. Los empleados que superan 20 años nunca en su vida firmaron un contrato. A mí me enferma escuchar, es que por favor que firmen el contrato, porque el de horas, el de jornada parcial, el de tiempo. No, mentira. Revisen. Es más, cuando uno hace un proceso para ya empezar la jubilación patronal, que es otro problema en este país, que no se entiende, un 2% apenas accede porque eres una nueva causal de despido. Revisas y es gente que nunca en su vida ha estado registrada en el famoso Sistema Único de Trabajadores, porque estos empleados que tienen 10, 15, 20 años nunca firmaron un contrato de trabajo. ¿Qué te quiere decir eso? Que no importa qué tipo de contrato tengas. Quiere decir que la productividad, la eficiencia, es lo que marca en el mundo tu estabilidad, no la firma de un contrato. Aquí seguimos creyendo que el contrato de trabajo es la única forma de generar estabilidad. Entonces, ¿qué otras formas se pueden hacer para generar esa estabilidad? Es que mira que la estabilidad la generas tú como empleado. Los buenos empleadores son la gran mayoría. La gran mayoría sacrifican y dicen voy a pagar absolutamente todo lo que debo pagar, voy a dar todos los beneficios. Y los empleados buenos son los que se quedan. Pero ¿cuál es el problema en este país? Precisamente algo de lo que decía Rodrigo. Normalmente cuando tienes que desvincular en el Ecuador, aquí tenemos esa horrorosa figura llamada visto bueno. Los vistos buenos para los empresarios son el peor enemigo. Y reiteradamente te dicen, no, yo no quiero tramitar un visto bueno porque normalmente no sirve de nada. Debemos cambiar una figura como el despido justificado. Debemos desmitificar el tema de que aquí tenemos que estar atados a los contratos de trabajo. La campaña horrorosa que le hicieron al contrato por horas en este país diciendo mentiras fue lo que llevó que en la consulta popular esa opción en este país vuelva y funcione correctamente. La tercerización, la intermediación, el contrato por horas funcionan perfectamente bien en el mundo. Lo que sí no existe aquí es un control adecuado. Ahora bien, que el control se crea en este Ministerio de Trabajo hoy, sobre todo en los últimos gobiernos, que es sancionador, es otro error. Todos los emprendedores, que yo creo que es de los que mejor debemos hablar, que me parece el sector que más importancia debe tener hoy, más allá, porque los empresarios que ya tienen existencia de 50 años, están tan formales y tan hechos que no necesitan que nadie les ayude. Esos pequeños emprendimientos que están creciendo y que están naciendo son los que necesitan de un poquito de empujón. No quieren al inspector que llegue y les dice 20 salarios, $9,400. Cierra la lámpara, ándate. Porque no puedes avanzar con eso. Y efectivamente, el costo del trabajador, de tener que pagar estas indemnizaciones por despido intempestivo tan horrorosas, y que además ahora en este país, por ejemplo, sepas o no sepas, porque yo llego y te miento y te digo, Zev, hola, ya estoy aquí, trabajamos, somos felices, me amas, a los 6 meses me porto hecho una bestia, que quieres sacarme no sabes cómo, y resulta que nunca te dije que soy discapacitada. Entonces dices, no, es que yo no quiero verle a la Vanessa. Claro. Toma tu despido, Vanessa, porque yo como empleador, Jeff, cumplo con la ley. Toma tu despido, tu desahucio, tu décimo, todo. Toma, Jeff, soy discapacitado. 8 sueldos. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y olvídate de esto, porque no vas a poder continuar funcionando. Eso es lo que pasa en el país. Entonces, seguimos pensando en que la ley, el código. Mira lo que pasó en el último tramito del gobierno de Moreno. Cuando hay voluntad política o cuando hay alguien que entiende un poco las cosas. El ministro Andrés Ich, el único último ministro que al menos sabía que si le ponen flamenco, baila flamenco, porque los últimos que tenemos bailan de todo menos lo que deben, ¿ya? Él dijo, bueno, a ver, estamos en crisis, un contrato para emprendedores, es necesario. Acuerdo ministerial, contrato de emprendedores. Es necesario un contrato productivo para el sector productivo que se reanime. Estamos saliendo de pandemia. Un contrato para el sector productivo. ¿Cuál fue uno de los sectores más afectados en pandemia? El sector turístico. Hagamos un contrato para el sector turístico. ¿Sabes cuál es el problema? La gente no sabe que los contratos existen. Se meten y hacen el contrato de plazo fijo, el contrato indefinido y dicen ya 3 meses de prueba y se vuelve indefinido. Y nadie sabe que si tú eres emprendedor, puedes usar un contrato de emprendimiento. Nadie sabe que si tú perteneces al sector turístico, puedes utilizar este contrato. ¿Qué beneficio tiene? No tengo que despedirte. Si es que ya trabajamos 1 año, funcionamos muy bien, todavía te puedo renovar por 1 año más. Y después de los 2 años, pues bueno, ya eres mi trabajador indefinido. Pero un poco esta
¿dónde está la violación de los derechos del trabajador? ¿Dónde está la irrenunciabilidad? No, simplemente flexibilicé, lo que se llama en doctrina flexiseguridad, y te di la oportunidad de que trabajes conmigo, de que te quedes conmigo, pero que yo no esté con el estrés postraumático que es ser empleador en este país. Porque los que sí damos empleo y cumplimos, porque déjame decirte que además, hasta en mi sector, sobre todo en los abogados, a mí me encantaría que nos hagan unas inspecciones para ver quiénes cumplen y quiénes cumplen. Y quiénes no cumplen. Tributarias, a ver las maravillas. Claro. Porque los abogados que sí cumplimos, sabemos del estrés postraumático que es ser empleador. Y por eso es que nos sentimos tan de la mano cuando trabajamos con los empleadores. Decimos, vean, sí hay que cumplir, hay que hacer. Pero claro, llega el más despreciable de todos, el multador, ministerio. ¿Sabes cuando la gente te dice no? Lo que decía Washington. ¿Yo qué voy a hacer? Doctora, usted es muy legalista. Usted me exige todo. Mi vecino de la fábrica de al lado, 20 trabajadores con factura. El de atrás, 50 con factura. Entonces, ¿qué haces? Incentivas la informalidad porque cumplir es de horror en este país. Antes de pasar con usted, Rodrigo, de manera muy sucinta a lo que acaba de comentar la doctora Velázquez, es, bueno, este ente sancionador también que existe y que pasa pues por el Ministerio del Trabajo, pero que sobre todo ha sido un ministerio bastante cuestionado, ¿no? Por el distinto accionar. Desde el otro lado, digamos, cuando han tenido que enfrentar casos en los que los trabajadores han visto vulnerados sus derechos, ¿cómo actúa ese ente sancionador? O sea, ¿qué tan, digamos, eficaz llega a ser para que sea justo con los trabajadores, que tiene que serlo, pero que no ocurra tal vez esto que también mencionan por acá, que llega a perjudicar tanto al empleador que tenga que en un momento cerrar tal vez las puertas? ¿Cómo lo ve usted por ahí? Bueno, yo tengo que discrepar con Vanessa, como muchas veces lo hacemos en las audiencias también, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que la gran mayoría de empresarios tengan esa predisposición a cumplir. En general, y a mí me ocurre también en la consulta, la mayoría de empresarios vienen a tratar de ver cómo bajan el pago de los derechos y las indemnizaciones que correspondan. Eso es, por ejemplo. Lo que sí puedo decir es de que acá está ocurriendo que ha habido un relajamiento total. Es decir, está mal que haya un exagerado control, es decir, porque le regresas a ver mal al inspector de trabajo, te multan y te multan de acuerdo al mandato 8 y al mandato tal. Y eso implicaba unas multas enormes, eso se prestaba también para persecución y eso hay que decirlo. Pero está en cambio peor todavía que no haya los controles necesarios. ¿Por qué? Porque esto tiende a la precarización. Y aquí hay un mal control. Este rato hay un mal control. Es tan terrible el control que los inspectores del trabajo tienen ya como posición en el hecho de que les presentan todos los elementos del artículo 8 de la relación laboral. Y el empleador viene y presenta y dice, vea, pero si es que él me factura, archivo, y le lanzan al trabajador, al pobre trabajador, porque hay que ponerse en los zapatos del trabajador, la parte más débil de la relación laboral. Le lanzan al trabajador a pelear 3 años para que le reconozcan. Luego de que no le pagaron seguro social, no le pagaron los décimos, no le pagaron y le hicieron trabajar horas extras y todo eso. Entonces, claro, es muy fácil decir, uno se pone a pensar y dice, pobrecito el emprendedor, pobrecito el empresario, ¿no? Que no le alcanza la plata para comprar su carro de marca o de lujo o su casa en Cumbayá. ¿Y del trabajador quién se acuerda? El trabajador que trabaja en esas condiciones, en esa situación tan precaria y que cuando requiere algo, quiere levantar la voz, simplemente le mandan. Y cuando llega a la inspección de trabajo, lo que le dicen, no, archivado porque usted ha estado facturando. No es una relación laboral y le mandan un juicio. 3 años, 4 años, ¿a qué? A la función judicial. Y ahí en la función judicial, encima de todo, le imponen. Vienen los abogados de los empleadores a imponerle. Mira, te va a demorar 3, 4 años. Recibe la mitad, el 25% de lo que realmente te corresponde. ¿No es cierto? Entonces, hay. Pero si ustedes me preguntan, y Vanessa sabe perfectamente, los derechos de los trabajadores están siendo conculcados con mayor énfasis en estos últimos gobiernos. ¿Qué pasa ahí, Rodrigo? Porque claro, nombra este tipo de casos que han sucedido, que son evidentes, que han pasado en temas legales y que también dicen, bueno, no todo es color de rosa dentro del sector de... Varios temas. Y Washington había mencionado la gran inversión que se dio en el gobierno de... quien actualmente se encuentra fuera del Ecuador sin poder regresar, pues. Yo no soy correísta, ojo. Y recuerdo en que el economista Carlos Marx Carrasco asumió el Ministerio del Trabajo en un mes de abril.
se me va el año, pero no se me va la fecha en la cual él, recién asumido el Ministerio del Trabajo, da una entrevista en Radio Democracia. Y al cerrar la entrevista, él dice que ve con mucha preocupación la inversión china, particularmente la del Kodakodo Sinclair, en donde precisamente venían los chinos y que son muy, muy malos en los cumplimientos, tanto laborales como ambientales. Para quienes recuerden, todos los problemas en materia laboral que tuvo el Estado ecuatoriano por el incumplimiento de esa empresa, interminables. En materia ambiental, otros tantos, y lamentablemente el mismo Coca-Cola, que sí ayudó en la época de apagones, resulta que todavía es una obra que no ha sido recibida por el Estado ecuatoriano. Y ahora sí voy a lo otro. Cuando hablamos de inversión, no podemos hablar solamente de inversión extranjera. ¿Por qué? ¿Por qué no inversión privada? ¿Por qué satanizamos la inversión privada? Demos facilidades. No hablo de las famosas APPs, alianzas público-privadas, porque son y esto muchos empresarios e inversionistas y analistas colombianos y peruanos han venido al Ecuador y dicen una APP con esas reglas, pero si yo no tengo el control, ¿cómo puedo yo meter la plata sobre una inversión? Inversiones privadas, ¿ah? ¿Qué pasó en el gobierno de Noboa? Y voy a hablar de Gustavo Noboa Bejarano. Teníamos unas vías de hecho pedazos. Sin embargo, entraron concesiones viales. Es que pagar el dólar del peaje. Y un ratito, pero ya tengo carreteras. Y no le costó al gobierno. Y sí se pudieron hacer muchísimas otras cosas. Y también fue un gobierno corto de transición. Ojo, y fue un excelente gobierno, donde tuvo un caballero y un ser impresionantemente bueno, y podemos discrepar o eso, pero fue uno de los mejores gobiernos. Y tengo aquí una foto, está aquí Israel, ya se retiró, y yo puedo ver una foto donde tengo a un abrazo cuando se firmó la paz con el Perú entre Maguad y Fujimori. Interesante foto. Son dos personas que cambiaron los rumbos de dos países. Maguad con la dolarización que permitió que el dólar del mes de enero que recibía un trabajador sea el dólar del mes de diciembre y no tener dos incrementos laborales a lo largo del año. Recordarán quienes vivieron en los 90 que se subía el salario 2 veces al año y al final del año en dólares recibías menos de la mitad de lo que recibías en enero. Y el otro señor, Fujimori, que acaba de fallecer y lo lamenté profundamente porque Fujimori tuvo un gobierno polémico, evidentemente, pero las reglas que él marcó hace 30 años o 20 y pico de años en materia de políticas de Estado, estabilidad, han permitido que el Perú, que era un país que ni siquiera estaba en el imaginario agropecuario y agroexportador del planeta, sea ahorita una potencia agroexportadora, productora de alimentos, de frutas, donde reactivaron y resucitaron zonas desérticas. No solamente las de la frontera norte con el Ecuador, que dicen que se llevaron el agua. No, no hay tal. A lo largo del Perú. Y es un país que recibe 8 veces la inversión extranjera que recibe el Ecuador. Extranjera y nacional. Ni hablar de Colombia, que a pesar de haber vivido 45, 48 años con guerrilla, también recibía mucho más. Y el Ecuador te da el lujo, porque para eso hay que darse el lujo, de estar sentado o recostado en millones de dólares en oro, cobre, en petróleo, en recursos naturales no renovables, que debemos explotarlos responsablemente. Debemos explotarlos responsablemente, cumpliendo normas laborales, cumpliendo normas ambientales, pero dormimos sobre todas estas riquezas siendo tan soberbios que preferimos no sacarlas. Y ahí tienes Chile, con un gobierno de izquierda, está llegando a los límites récords de inversión extranjera directa. Argentina, con un gobierno de derecha, con un viva la libertad, carajo, de Milei, está con una inversión extranjera del hijo de madres, inclusive habiendo hecho algo inédito, corrigió la balanza y el déficit fiscal, porque aquí creemos que corregir el déficit fiscal
es verles a los que están en la lista corta de empresarios, que estamos en la lista del SRI, y ver cómo les metemos más impuestos a los que pagan. A los que no pagan deberían pagar. Ese es un tema aparte. Y cuando están en cuentas pendientes de definición, cuando están en debate todavía, están en debate. Cuando ya están en sentencia, deberían pagar. Y eso no es negociable. Pero por el otro lado, vemos que seguimos ahorcando a los pocos empresarios para sostener una burocracia absolutamente obesa, improductiva, tanto así, y negligente, tanto así que en una evaluación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sobre los 10 años del expresidente que ni siquiera puede venir al Ecuador, dice que hay un número de 70,000 millones de dólares que se han ido en corrupción, ¿ya? Esos 70,000 millones los divide en dos partes. Es interesante, porque los divide en dos. Uno, dice, esto es corrupción monetaria, sobre precios en obras y este poco de cosas. Y la otra parte que bordea en el 50-50 es en ineficiencia estatal. Negligencia, decías tú. Ineficiencia estatal. Hacer un trámite en el Ecuador para invertir, para desinvertir, para lo que quieras. Como yo he dicho muchas veces, ser empresario en el Ecuador es tarea de machos, y el empresario de aquí hace empresa en cualquier parte del mundo. Y lo que es curioso es que trabajadores ecuatorianos prefieren votarse Perú, Venezuela, Panamá, y tratar de llegar a Estados Unidos, donde no existen derechos laborales, a trabajar por horas, y aquí en el Ecuador votan el trabajo por horas. Rodrigo, en honor al tiempo, muchísimas gracias también por esa intervención. Rápidamente una réplica respecto a lo que estaba diciendo, porque le veía como... pero es que realmente no vamos con su réplica. Hay una mezcla enorme. Okay. Si parece que el gobierno al que se refiere, que por cierto no vengo a defenderlo yo tengo mi tendencia así de izquierda, pero más humanista, pero resulta que también es desproporcionado. Hace 8 años que ese gobierno no está. Sin embargo, se sigue hablando o extrañándolo, ¿no? Okay. Y tenemos que ser honestos, ¿no? Se habla de 70,000 millones de dólares, es completamente ilógico. Ni el endeudamiento total del Ecuador llega a eso, ¿no? Entonces se crean estas figuras, como por ejemplo estas figuras ficticias, de decir, no, pero es que es el endeudamiento improductivo, cualquier nombre que le quieran dar. Me parece que el odio a veces supera las realidades. La realidad es que estamos viviendo en un país terrible en desempleo, terrible en inseguridad, terrible en todos los aspectos. Hasta la mamá del actual presidente lo dice, pues, ¿no es cierto? Y resulta que queremos nosotros venir acá a defender lo indefendible en cuanto a eso con estas cifras. Hay que ser completamente honestos en cuanto a esto. Estamos pasando por un momento en que todos deberíamos sumar esfuerzos, pero desde otra visión, desde otra lógica. ¿Cómo es posible que se pretenda decir que la inversión privada es importante? Por supuesto que es importante, pero inviertan donde hay riesgo, donde efectivamente esa inversión se pueda ver reflejada en que se crea nueva riqueza. El ejemplo más claro es el campo SACH, el OCP, temas que los estoy defendiendo y estoy defendiendo organizaciones sociales. ¿Cómo es posible? Y creo que van a coincidir todos conmigo en esto, porque es un tema de patria. ¿Cómo es posible que el campo productivo, de mayor producción en el Ecuador y de menor costo de producción, $7 por barril, se pretenda dar ahí sí a la inversión privada? Ahí sí a la inversión privada para que lo exploten por 20 años, donde el Ecuador va a perder más de $1,000 millones de pretexto de que da un anticipo de $1,500 millones, que no es ningún regalo, que lo van a ir descontando en el tiempo, en el campo petrolero más productivo del Ecuador. ¿Eso es inversión privada? Pues no, pero por supuesto las inversiones a las cuales se refieren Chile, Colombia, hacen exploración, toman los riesgos. Es tomar el riesgo, es decir, hacerse cargo entre gallos de medias noches, a dedo, del campo productivo petrolero, ¿no es cierto?, en que produce casi solo, en que los técnicos ecuatorianos han logrado, a lo que me refiero es en comparación a los otros,
Los técnicos ecuatorianos de Petroecuador han logrado subir la producción de 50.000 a 77.000 hoy por hoy, pese al boicot de los señoritos que quieren desprestigiar a Petroecuador para efectos de eso. Ayer nomás estaba en una consulta de un trabajador, de un gerente. Las disposiciones, mientras de las empresas privadas les permiten, les dan toda comodidad para efectos de que hagan su trabajo en el oriente, toda la cuestión. Ayer nomás habían sido notificados que los gerentes que están aquí en Quito tienen que irse a trabajar allá. ¿Para qué? Para despecharlos, para que la productividad baje, para poder destinarse Sacha. ¿Para quiénes? ¿En beneficio de qué? De los grupos económicos que están ligados al poder, de las transnacionales y de los famosos lobistas. Ese es el país que tenemos. Eso es lo que tenemos. Tenemos que encontrar un equilibrio acá y no solamente decir la empresa privada y las inversiones que vengan, pero que vengan realmente a servirnos para generar trabajo, no a quitarnos lo poco que tenemos, ¿no? Más de 1.100 personas conectadas. Muchísimas gracias a quienes están pendientes de la transmisión del día de hoy. Vamos con las conclusiones de cada uno de ustedes, siempre agradeciéndoles pues por su tiempo también por acá. Empiezo con la doctora Velázquez. A modo de conclusión, ¿qué reflexiones deja este panel precisamente tomando los dos polos, ¿no? Bien marcados en ese sentido, pero por dónde llegar tal vez a un equilibrio por ahí? De manera muy sucinta, por favor. Bueno, yo creo que lo que necesitamos ahora, ya vamos a terminar un gobierno de transición, vamos a tener un gobierno de 4 años, hay que tomar en consideración que es momento de hacer cambios estructurales, ya no podemos seguir por las ramas, si quieren seguir por las ramas, perfecto, sigamos aplaudiendo el desempleo, sigamos aplaudiendo este tema de la precarización. A mí no me gusta utilizar el término porque precario es no tener trabajo. O sea, ya más precario que eso, ¿qué puedes hacer? Entonces, yo creo que en este punto, más allá de las posiciones polarizadas, que son precisamente las que no nos permiten llegar al consenso tan ansiado que tienen estos pobres señores que se llaman desempleados y los informales, creo que es momento ya de tomar decisiones importantes. Creo que es momento de que existan personas técnicas, como lo que decía Rodrigo, el Consejo Nacional del Trabajo, cuando hizo esta mesa de trabajo real durante un año, tuvo buenos resultados. Pero que sea solamente esta convocatoria a todos los diciembres para decir para ver cuánto va a subir. 100 de incremento. ¿Y cuánto quieres tú? 2 centavos. No, nadie se va a poner de acuerdo y que salga el ministro de turno siempre a decirnos, ni saben, yo les voy a decir cuánto se va a subir. Que la decisión sea, para variar, siempre política y no técnica, es lo que nos tiene en materia laboral, a los que estamos todos los días viendo lo que ocurre con este país en una situación muy complicada y que lo que se ve es que particularmente en los últimos 2 gobiernos no han tenido el más mínimo interés de hacer ni un pequeño cambio, peor un cambio estructural, y se necesitan esos cambios. El país no puede más en materia de empleo, se nos viene la crisis migratoria, también se nos van las remesas, y eso no le ponemos como un adicional que nos deba preocupar, realmente es muy complejo lo que se viene en el país de caras a quien sea elegido como presidente de la República. Tendrá que cambiar totalmente a quienes han estado en el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo ha sido realmente fatídico en esta temporada, más allá de la posición pro empleador o pro trabajador, porque ahí está el error. Debería ser un coadyuvador, decir yo ayudo, yo les pongo, yo dispongo, claro, que no se colapsen los juzgados. No, aquí hay un ministerio que trabaja, que media, que llama a la gente y que no está preocupado de qué pasa con la vicepresidenta de la República. Cuando eso ocurra... Inventarse sumarios. Exacto, inventarse, imagínate lo que hemos llegado, inventarse normas exactas para que te den como el clic. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y eso se cambia, entran personas técnicas que comprendan cómo debe funcionar, vamos a tener un respiro y los empleadores se van a sentir más tranquilos, decir, bueno, ya hay como reglas más claras, vamos a empezar a dinamizar. Si no, bueno, pues quedémonos tal cual estamos. Rodrigo, su conclusión, por favor, de manera muy sucinta. Muy rápidamente, solamente para complementar algo, para extraer petróleo toma muchos años, trabajé 10 años en el sector petrolero, y levantar la producción de Campos H requiere muchos millones de dólares que no se han puesto. Y claro, la inversión extranjera es inversión, no es donación. ¿A qué voy? Es en respecto al tema de que, claro, si van a poner 1.500 no es donación, pues, es inversión. Entonces se va a compensar de alguna manera. Va a ser una cuña comercial.
Ya, a estas alturas, ya que. Ahora sobre materia, ya me autorizó. Ya me llega la autorizó. factura después de... Ahora, Campos. Por favor. ahora sobre materia laboral. Precisamente esta semana tuve el gusto de entrevistar en un programa que tengo por ahí en redes a Andrés Dish, con quien trabajamos en el 19, no estaba Andrés en el gobierno, pero el 19 hicimos los trabajos en el Consejo, y el 2021 estuvo Andrés en el Ministerio de Trabajo, y se trabajó mucho, y mucho de lo que se pudo consolidar dentro de lo posible en materia laboral fue en base a los acuerdos del 19 en el Consejo Nacional del Trabajo, acuerdos entre trabajadores y empleadores. Un tema adicional, el Ecuador maneja dos formas de jubilación patronal. La jubilación patronal, que está determinada por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la jubilación patronal, que hace referencia a Vanessa, que es la que el 2-3% de los trabajadores accede, no necesariamente porque les votan al año 19. La rotación laboral a día de hoy bordea los 3 años, porque los trabajadores están cambiando. El trabajador está buscando nuevas metas, es una nueva dinámica en Juventud. Tú mismo, Jeff, por varias razones, exactamente. Aquí testimonio. Aquí testimonio. Okay. Ya, entonces, creo que es importante aterrizar, sí se requiere una reforma de ley, en donde, a pesar de los discursos, y se iba a eliminar la jubilación patronal, no se le iba a eliminar. Lo que se planteaba era que en vez de esperar 20 años para tener derecho de acceso a la jubilación patronal, puedas trabajar un año por cada empleador, pensando en 20, y que mes a mes se aporte a un fondo individual, así como el de cesantía o así como el fondo de reserva, donde el trabajador, indistinto el número de trabajadores, pueda tener su derecho a la jubilación, que era más bien un beneficio para los trabajadores. Y les invito a ver la entrevista con Andrés. Okay. Washington. Bueno, yo sí tengo que discrepar. Para mí, el ministro Andrés Ish fue uno de los peores ministros de los últimos años. Y tengo razones para decirlo, ¿no? Tengo razones específicas para decirlo, pero no es el objeto esto, pero tengo que decirlo, ¿no? Porque aquí parece, como que no le coronan. Entonces, aquí viene la otra parte. Hay que encontrar el equilibrio, hay que dar nuevas formas, los emprendimientos tienen que ser protegidos con un esquema, justamente con un trabajo para jóvenes. Por supuesto que sí, hay que encontrar, hay que tratar de dar la cobertura a es decir, a estas nuevas formas de trabajo, como por ejemplo los repartidores y de los que trabajan para las aplicaciones, el trabajo telemático y todo eso. Por supuesto que sí. Hay que romper algunos paradigmas, por supuesto, que sí terminan afectando, pero una de las razones principales es también que nuestro sistema de seguridad social, que es complementario y que puede terminar siendo realmente uno de los cucos para los emprendimientos y todo eso. Eso tiene que necesariamente ir de la mano con una reforma legal. Es un tema amplísimo, ¿no? Donde hay necesariamente que hacerlo. Pero ese realmente es otro de los cucos que tienen los empleadores. Pero sí tenemos que hablar acá de que, si bien es cierto, no hay peor mal que no tener trabajo, pero siempre se ha dicho, el trabajo dignifica al ser humano, dignifica al hombre, pero también ese trabajo debe ser digno. No por tener trabajo resulta que me convierto en un esclavo. Y lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, que me parece que es una de las razones por las cuales no le perdonan al gobierno del que estábamos hablando, de Rafael Correa, es de que hubo una especie de revolución, ¿no es cierto? Porque estábamos acostumbrados, y yo digo también en el seno familiar, de tener no trabajadoras domésticas, sino esclavas domésticas. Me parece que eso golpeó mucho. Hoy por hoy se ha vuelto también a esa precarización respecto de esa parte importantísima. Creo que hay que romper paradigmas, hay que evolucionar en todo esto, todos debemos evolucionar, pero siempre tendiendo ¿a qué? A la dignidad del ser humano, a respetar los derechos de quién, del trabajador, porque el trabajador no solamente hay que verlo como número, hay que verle como un ser humano, y creo que esa mentalidad deben cambiar también nuestros empresarios y nuestros políticos. Mientras tanto, vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. Son las declaraciones de nuestros panelistas del día de hoy. Washington Andrade, abogado; Vanessa Velázquez, abogada experta en temas laborales; y Rodrigo Gómez de la Torre, experto ganadero y agropecuario. A los tres les quiero agradecer
por su tiempo y también por haber mantenido la mesura en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, doctor. Media hora más y se encendía más. Media hora más y seguimos largo. Más licenciado. Agradecimiento especial a José Laborde, que acaba de hacer una donación de 1,99. Dice, buena discusión en BN, saludos desde Tampa. Muchísimas gracias a la gente que nos ve por allá. También Gonzalo Navarrete, que acaba de donar $5. Dice, interesante el panel y ver todos los puntos de vista. Gracias, BN, por generar estos espacios para expandir el entendimiento de la realidad del Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados. Volvemos en un ratito con más novedades. Sigan conectados a la señal de BN, que ya estamos a 2 horas que se cierran las urnas y todos los resultados y demás solamente aquí. Así que ya volvemos en un ratito. Sigan conectados. Bien, ahí está un poco el panel que tuvimos del día de hoy. Casi se Bien, meten bien, ahí bien, en bien, un bien. debatido. Estuvo bueno. Está bueno, está interesante, Está bueno. chévere, chévere, chévere escuchar a la gente también aquí. Alzar la voz. Alzar la voz. Se Sí, escuchó sí. en todo el edificio. El edificio. Todo a Y Gómez eso de que la estaban cerradas Torre. las puertas. A Gómez de la Torre en todo el edificio. Oye, pero Muy bueno. creo que es necesario, ¿no? Hablar de esos temas. Siempre son delicados de la postura en la que estés. Pero lo importante, y creo que en lo de fondo, es la falta de empleo que hay en el Ecuador, ¿no? Y la generación que debe existir alrededor del mismo. Pero bueno, todos los candidatos, los 16 candidatos, les han prometido a ustedes el oro y el moro en temas laborales, de seguridad, económicos y demás. Habrá que ver quién lo llega a cumplir en el caso de que lleguen, pues, Así es, habrá que esperar. Primero, ¿quién gana? Primero, si hay segunda vuelta o no. Por allí dicen, puede ser que sí, primera vuelta de un lado, otros, primera vuelta desde la otra orilla. Pero, como decíamos, todos los detalles ustedes lo tendrán aquí en BN desde las 4:30. Y con eso nosotros cerramos este panel, un panel interesante, donde hablábamos de empleo. Y a las 4:30 estaremos con ustedes. Pancho, tú que estabas desde el otro lado, cuéntanos, ¿qué contemplaste? Cierto, que están pero- todos acá. Pues ahí. Cierto, ya vamos a... Nos falta un micrófono, muchas gracias, Dios le pague si alguien quiere hacerse presente con la donación. Ahí va, ahí va. Un abrazo inmenso a todas las personas, a toda la gente que está con nosotros, a todas las marcas que también han confiado con ustedes. Agradecemos a Energy, Wushu, Kung Fu y Tai Chi, todo en un mismo lugar. Energy, artes marciales.
También a Dental House, todos los tratamientos que tu salud bucal se merece. Dental House. A GAIH, dile adiós a tus problemas contables. GAIH Auditores. A L Marty, sabores ecuatorianos te esperan en L Marty. Y a Global Friends, tus pasantías profesionales en Estados Unidos, solo en Global Friends. Gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerden dejar su buen like y su buen me en corazón. Ahora sí, Pancho, micrófono. Sí, ahora ya tengo micrófono, ya tengo audio. Bastante interesante el debate. ¿De qué team eran ustedes? ¿De qué team? Es que aquí somos jóvenes empresarios, por favor, Jeff. Claro, aquí, Mira, Israel, aquí nos explotamos. él es Telconet, él es Telcodata. Data. Sí, aquí está Brian Chaparro. Brian, hazme un favor y quítale el zoom a Andrés porque está con mucho zoom. Entonces, aléjale un poquito. Gracias. Que si no, no van a poder ver tremendo look de empresario, de joven empresario. Empresario. Dime que eres fracasado. empresario sin decir. Dime que eres empresario sin decirme nada. Mira esto, mira esto. Yo voy allá y haciendo que ya no me van a pagar las utilidades. ¿Qué hijo de...? ¿Qué es eso? Trabajo por horas, dice ahí. Dime que tienes trabajo Nos por horas. contamos y nos precarizamos poco a poco. Pero interesante y les encantó. Les Sí, vi que encantó está el debate aquí en el chat. interactuando la gente. Sí. Les fascinó. Vino más gente también. Sí. Porque estábamos con menos de 1000 y ya se fueron también. Ya se fueron, Ya se fueron. Es que no es por nosotros. Oye, en serio, tremendo pico. Más de 1137 personas. Se acabó el debate y se fueron. 400. Se fueron porque llegamos nosotros. No, es que estuvimos mucho tiempo en pausa. Claro. Hay que acomodar las Es culpa del cosas. Jeff. O sea, si alguien No desbarata todo. Miren, ahí está. Oye, ¿qué pasó? Ese No, es mano de obra, Chaparro. Sí, ya saben, aquí todo es en Es vivo. que es como cuando uno se reparte una pizza. Llega uno más y No sobra un pedazo de pizza y nadie sabe nadie qué sabe es. quién es. Claro, pasa. Madre. El Pancho agarraría el pedazo de pizza. Patazo. Él no daría. Yo decía, no, da un comentario. Pero es que no te preguntamos a ti. Y o se sea, agarran del es que comentario. verás, es que Pancho dice que era un clásico. Dice, un clásico en la infancia. Me preguntaba, oye, ¿qué me trajiste del súper? Patazo, dice. No sé si alguna vez. No, preguntando de buena gana. No, sí, una cosa, no sé qué. Un Una colita. Un patazo, yo. pata. No, Escuchamos, pero no juzgamos. juzgamos, pero no escuchamos. Saben que me están preguntando por acá si es que ya tenemos tracking. Gente de la Sí, 5 está como, oigan, El que ¿tienen está info? detrás de cámaras. sí hay, sí hay. info, Sí hay un tienen tracking info. ahí. Mr. Tracking Pero es. están preocupados, o sea, están preocupados que están preguntando. Yo a ustedes me muchachos. preocuparía. Sí. Pero ¿qué es tracking? Disculpen la ignorancia. ¿A qué se refieren con eso? Es la Es un patazo. radiografía del día. Sí, es como un seguimiento a todo lo que ha pasado hasta el momento. Ajá. ¿Ya? Es el tracking poll. O sea, el Luego viene resumen. El exit poll ya es como el final, el boca de uno. Tracking poll, exit poll. Es de Resultados relaciones preliminares, públicas, ajá. marketing, bingo. Sí. El seguimiento, tienes un seguimiento, no suena bien. ¿Seguimiento de quién o Tienes qué? como resultados parciales, no suena bien. Es que resultados Será a que- boca de urna, qué largo. Exit poll. Pero bueno, de esos detalles, ¿cuánto? Son 3:15. Ya en una horita más o menos, 1:15, estaremos con ustedes de aquí de largo ya. Ya 4:30 ya se debe saber. Pero bueno, hasta Sí. eso, nosotros tenemos unos anuncios muy importantes. Israel, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Queremos anunciar a todas las personas, primero agradecerles a toda la gente que ha estado con nosotros, primero que deje su buen me gusta y su buen me en corazón, a la gente de Facebook que le hemos tenido abandonadas, por favor, un saludo inmenso para todos ustedes, compartan este en vivo y eso es importante porque nos ayuda un montón. L Marty, sabores ecuatorianos únicos te esperan en L Marty, disfruta de deliciosos desayunos, almuerzos y platos a la carta. Visítanos en la avenida 10 de agosto y Francisco de Caldas, edificio San Blas, junto a la Plaza San Blas. Te esperamos con los brazos abiertos. A ver, Israel, yo sí quiero hacerte una pregunta aquí. Sincerémonos. ¿Qué es lo que te da más miedo o que te dio más miedo después de graduarte? Estamos hablando de empleo, ¿no? Sí. Chuta, que el título no me sirva para nada, la verdad, y que después, bueno, todo bien con los que manejan Uber, pero en todo caso no está graduado, pues. Claro, Hay que hacer algo, ¿no? Porque si no que te pidan en una experiencia previa y que solamente digas, que sé hacer buenos memes y mandar al grupo de mis panas.
Pero ahí está la solución, Andrés. Global Friends tiene un programa para hacer pasantías en Estados Unidos con sueldo y contrato asegurado. Trabajas en tu carrera, te pagan por hora y además vives en Estados Unidos. No solamente empiezo mi carrera, sino que empiezo mi carrera al estilo gringo. Exactamente, empiezas tu carrera al estilo gringo y también, si pongo en mi CV experto en procrastinar, no sé si me hace. Claro que no te van a aceptar, porque si eres estudiante o recién graduado, métanse a globalfriends.es/bn o escaneen el código QR en pantalla y averigüen todos los detalles que te da Global Friends para que hagan pasantías en el exterior. Y además tienen un beneficio gracias a BN Periodismo. O sea, no es que decimos una marca aquí nomás y tranquilo, no. Tienen beneficios. Ya saben, nosotros hablamos siempre con experiencia de las marcas que tienen mucha calidad. Le agradecemos a las que nos han acompañado. Hoy nos estamos pasando del tiempo. Sí, Vamos a tener menos tiempo de descanso, que no es descanso, pero se viene jornada compleja. Como diría Rodrigo Gómez de la Torre, hay que trabajar. Hay que trabajar. No importa Pero- cuánto tiempo, Hay que trabajar, así fue. pero que paguen. Así, Pero que pague. Más precario es no trabajar. Claro, peor es Claro. no tener algo. Oye, yo sí quiero descansar un ratito. Hay que trabajar, pues, Pancho, ¿no escuchas? No ven que, claro, ahí el Jeff estaba ahí tertuleando. Yo estoy aquí trabajando, aplastando botón todo el día. Dando botones. Él ya estaba hueveando más claro. Ajá, sí, él ahí hablando cosas, yo aquí el único que trabaja. Bueno, gente, nos vamos. 4:30 estaremos con ustedes. Recuerden suscribirse a BN. Recuerden que ahí me siguen como Isra-el Carrasco en Instagram, Israel no es en X. A mí me siguen como @quematucabeza en X y en TikTok, como Andrés Burbano 6 en Instagram, y a BN como @BN Periodismo. Y por cierto, un saludo, señor Marco, las de cámara. Que venga a sentarse al lado del Jeff. ¿Cómo es Lao Shi? No, sí, da vacía, ve. Lao Shi, ¿cómo es? Lao Shi Saiyen. Lao Shi Saiyen. Energy se hace presente en la casa de BN. Esta típica, no quiere pasar. Los trajo té, qué Tecito, rico, Chico de qué rico. toronja nos dijo. Ah, ya, qué bueno. Nos trajo, Para pasar el almuerzo. Ya saben, pueden ir a Energy. Es en la Italia N3260 y Mariana de Jesús, para que entren, como diría Pancho, ¿cómo es que le dices? En la fábrica de muñecos. Fábrica de Vamos a muñecos. ver ese muñeco, Claro, pero es que Marcos sí nos trajo literal los patazos. Claro. ¿Qué nos trajiste, Marco? ¿Unos patas? Vayan a ver las historias de Energy como el Jeff entrena. Hoy va a haber demostración de Andrés Urbano y el Más tarde. sensei. Sí, dijeron que has Bye, agarrado, bye, due. que con bastante cuerpo, dijeron Jeff cuando empezaste a hablar. Sí. Que has Ah, puesto gracias. Pero eso cada 2 semanas. chocolate. No, para que vean la efectividad, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos, Jeff, tus redes sociales. En todas las redes en todas las redes me siguen como @Jeff Sanguna y pues ya nos vemos en un ratito también con el Israel. Vamos a estar desde el centro de mando, así que pendiente. Exactamente. Adiós. Ya volvemos. Claro. Ancho. Hola. Bueno, a mí me siguen en todas las redes sociales como @Contretar. Les recuerdo que yo sí estoy haciendo un exit poll con nombre y apellido. Los candidatos. Y está ganando una candidata. Por mucha diferencia. No, pues, Todavía no. Dice. todavía no. Es para que vayan, para que interactúen. Pero bueno, ya nos vemos más tardecito. Adiós. Así que, chao. Ay, cuídense.